Amigos, buenos días. Estamos una vez más, hoy domingo 12 de octubre, un programa especial. Nos estará acompañando nuestro compañero y amigo Henry Hernández. Y es que vamos a comentar no solamente los 522 años de aquel descubrimiento de América por parte de en aquel entonces la potencia española. Y esto pues lo vamos a dejar por último, pero el tema que nos hace estar el día de hoy como un programa especial es la preocupación, la incertidumbre que hay en el pueblo de Guatemala ante los hechos que se han dado en la elección a los magistrados de la Corte Suprema y magistrados de salas, cuando la CC el día de ayer prácticamente rechaza la revocatoria que habrían solicitado los magistrados electos. Y es que estamos a solamente 24 horas que se dé un rompimiento, una violación a la misma Constitución, y curiosamente es la misma Corte de Constitucionalidad la que podría ser prácticamente la violadora o la responsable de esta violación. Así es de que hoy también vamos a ver aspectos de quién se puede beneficiar, quién puede justificar un rompimiento del orden. Vamos a ver razones por qué se podría romper el orden. Y es que aún no se ha consumado, pero todo nos da un indicio que hay intereses, probablemente de una reforma constitucional, probablemente de una refundación del Estado. El problema es en manos de quién. Sabemos que prácticamente todo ha colapsado, sabemos que las instituciones están totalmente desgastadas, sabemos que las han desgastado a través de medios que también los políticos han jugado un papel irresponsable en la vida de desarrollo de este país, pero también los sectores económicos sabemos que se han favorecido enriqueciéndose de una forma ilícita con la explotación de los recursos naturales. Así es de que ante todo esto, Henry, hoy pues prácticamente estamos a las vísperas de que se consume una violación, un rompimiento del orden. Sabemos que las mismas elecciones tal vez definitivamente no fueron transparentes como debieran ser, nunca han sido. Entonces, aún repitiéndolas, todos los pormenores, todas las consecuencias que podríamos estar viendo si es que pretendieran estos señores permanecer más tiempo en estas cortes. Así es de que, por favor, ¿cómo le podemos lanzar este panorama para que el pueblo conozca a fondo cuáles serían esas consecuencias, Henry? Buenos días, Soto, buenos días, amables televidentes, en un horario atípico, en un día atípico. Sin embargo, nosotros en Vea Canal somos comunicadores responsables y la responsabilidad nos lleva a estar hoy con ustedes y estar atentos sobre todo a lo que la Corte de Constitucionalidad está resolviendo en estos momentos, a lo que la Corte de Constitucionalidad está proyectando para los futuros escenarios que puedan suceder en nuestro país, y somos responsables porque estamos atentos las 24 horas y los 365 días del año para que esta situación sea informada a ustedes como debe de darse. Nosotros somos las personas que al final pues comunicamos a la población y traducimos lo que la Corte de Constitucionalidad a hurtadías, porque se puede decir de esa manera, Otto, a hurtadías resuelve tanto por el plazo como por el día que lo hace. Y lo hace un día sábado por la noche, sesionan a las 5 de la tarde y no le dan a la sociedad, pues a la sociedad civil organizada y no organizada, el chance de conocer abiertamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y es por eso que estamos aquí hoy día domingo, estamos trabajando para usted, estamos dándole la información y estamos analizando la información y, como lo decía Otto, por los escenarios que se puedan dar a futuro. Y esos escenarios pueden llevar hasta el rompimiento del orden constitucional. Son escenarios que se pueden dar
Muchos pueden decir, ustedes están en este momento tal vez adelantándose a los hechos, sin embargo, nos lleva a pensar que esto se puede dar en las próximas semanas si nosotros no ponemos un alto a todo esto que ya tienen un plan diseñado. Claro, fíjate Henry, que vamos a verlo acá muy sencillamente, y dice en este caso que Eric Álvarez asumirá como presidente de la Corte Suprema. Prácticamente esto pues evidencia, se rechaza petición de magistrados, y la misma Constitución dice que no puede quedarse absolutamente un minuto más, no puede extender su periodo de gobierno, y que todo lo actuado será nulo. Así es como está establecido en el artículo, el artículo, por ahí aparecerá el 182, que todo lo actuado será nulo. Entonces, si nosotros entendemos claramente, incluso el artículo 156 establece que ningún funcionario público debe obedecer órdenes que contravengan el artículo 156. Hay dos violaciones claras, muy claras. Reconocemos que hubo, de alguna forma, anomalías, que hubo tráfico de influencias, que hubo aspectos que oscurecen el proceso de elección. Pero aún estas violaciones son mayores, y al analizar cómo se vinieron dando los hechos de los diferentes diarios escritos y algunos medios, cómo han venido gestando un odio, gestando un deseo de rechazo de la población hacia la clase política para justificar un rompimiento del orden. Fíjense bien, amigos guatemaltecos, sobre todo el interior de la República, no estamos defendiendo a ninguna corte, a ningún candidato, simplemente estamos denunciando que hay claros indicios que estamos próximos a un rompimiento que no es un rompimiento como el que quisiéramos que fuera con un respaldo de un pueblo, con un respaldo social, con algo que verdaderamente pudiera hacer romper las estructuras que tienen secuestrado al país. El problema es que es un rompimiento planificado, muy profesionalmente, en el cual el pueblo odia a la clase política. Dejaron que incluso la clase política se despachara con la cuchara grande, que se desacreditara, que se corrompieran, que se descompusieran, que se degeneraran. Y entonces hoy es cuando ellos han planificado la fecha exacta para probablemente una convocatoria a una constituyente, y entonces no sería una constituyente con un sentimiento popular, una constituyente con el consenso popular, sino estamos en las vísperas de una constitución siempre ad hoc a los grupos del poder económico. Y es que es la crisis, fíjate Otto, que nos lleva a esto. Establecen una crisis, establecen una necesidad de un rompimiento constitucional para poder darle ese matiz de que el país necesita una refundación, pero ese matiz proviene de un acto de trascendencia, ¿verdad?, que es la elección de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones. Entonces aquí vemos la trascendencia del acto reclamado, ¿sí? Existe amparos, una veintena de amparos que se han presentado ante la Corte de Constitucionalidad y que la Corte los retrasa de una manera sistemática para que no se conozcan esos amparos referente a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces aquí vemos que los terceros interesados, que son los mismos candidatos, incluso los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pueden ser los terceros interesados dentro de este proceso. Pero caemos a que solo la Corte de Constitucionalidad puede interpretar la Constitución Política de la República. Y es ahí donde todos estos sectores fácticos
que son los que manejan la Corte de Constitucionalidad, enderezan sus baterías y le ordenan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a interpretarla a la manera que a ellos les convenga para poder llevar a un rompimiento constitucional. Solo con el hecho de que la Corte de Constitucionalidad está haciendo interpretaciones realmente antojadizas, nos lleva a pensar que todos estos sectores fácticos están buscando el rompimiento constitucional. Y eso sí es grave, Otto, porque entonces estamos a expensas de una Corte de Constitucionalidad que arriba de ellos está la Corte Celestial nada más, ¿verdad? Claro. Y no hay quien les refute y no hay quien les diga que están haciendo mal su trabajo. Claro. Fíjate que incluso la resolución de la CC se basó en el artículo 60 de la ley del organismo judicial, que es menor a la Constitución de la República. Pero fíjate que la Constitución política de la República no puede ser conculcada de esa manera, mucho menos puede ser mal interpretada, porque son el ente máximo para la interpretación. Entonces aquí no existen errores, aquí lo que existe es intereses bien creados que van visionados a escenarios próximos, incluido el rompimiento constitucional. Claro, y además, en este caso de la Corte de Constitucionalidad, ninguno de ellos es superior a la ley. Por supuesto. O sea, aún todos votando para poder rechazarla o para hacer esta revocatoria de los magistrados electos para rechazarla, pues ellos no son superiores a la ley. De todo esto hay precedentes o antecedentes. Y es que en el tiempo de Álvaro Colom, en el 2010, también se dio una consulta en cuanto al fiscal general Amílcar Velázquez Zárate, Zárate, sí. Y también se dio este año, el otro antecedente que se dio es el de la fiscal Claudia Paz y Paz, donde decía que no podía permanecer un día más. Entonces, la Corte de Constitucionalidad está actuando, o sea, estos magistrados están actuando con abuso de autoridad o con conveniencia o bajo presiones, porque también se dan las presiones, incluso amenazas y chantajes. ¿A quién beneficia realmente este tipo de hechos? Que estamos en las vísperas, o sea, estamos a pocas horas que se dé ese abuso, que se dé ese atropello, pero más que el abuso y el atropello es a quién beneficiará al final de todo este relajo, porque este es el inicio. Si querés, leemos ese artículo 156, dice, no obligatoriedad de órdenes. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Y a eso voy. Fíjate que la Corte de Constitucionalidad, si bien es cierto, sienta jurisprudencia con estos casos que estabas comentando, no puede apartarse de la interpretación de la misma Constitución Política de la República a través de esa jurisprudencia o de esos antecedentes. Pero también la misma Corte de Constitucionalidad no puede resolver con un contenido que parezca una nueva legislación. ¿Por qué? Porque el ente que legisla es el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad con este tipo de resoluciones lo que hace es que crea un contenido que pareciera que está legislando. Entonces, están violentando la Constitución Política de la República y al mismo tiempo están legislando, que están cayendo en un delito que no les compete, en una situación que no les compete. Entonces, la Corte de Constitucionalidad debe de resolver apegado a la Constitución Política de la República, más no crear normas y mucho menos crear leyes casi como que estuviera legislando. Entonces, estamos ante un ente que es superpoderoso, que arriba de ellos solo la Corte Celestial. Y esto realmente es grave para un país en el que supuestamente llevamos una democracia participativa, una democracia en la que todos tenemos voz y voto. La Corte de Constitucionalidad se está convirtiendo en este momento en un ente supremo
que ni en los países desarrollados como Estados Unidos existe un ente como este. Realmente está siendo utilizado por esos sectores que al final de cuentas, esos sectores lo que buscan es cumplir sus escenarios, ¿verdad, Otto? Claro. Y cumplir sus escenarios no solo a 10 años, sino a 20 años y gobernar durante mucho tiempo en este país. Exactamente. Yo te quisiera comentar, y es que ayer le pasé a un documento a otra persona, y es que pareciera que todo esto apunta incluso hasta que pretendan nombrar a un próximo presidente. Hay un desgaste muy claro, muy severo en los funcionarios públicos que fueron electos para este periodo. Hay un desgaste muy fuerte. Es muy probable que se origine un rompimiento incluso hablado, negociado, pero es para que el pueblo sienta que se está haciendo por el cambio del país, que se está haciendo para erradicar esos males que nos han gobernado durante tantos años en estos últimos periodos, y que exista la posibilidad, que exista la promesa de un cambio para el pueblo de Guatemala. Y es que ahí por eso hablan de la refundación del Estado. Pero la refundación del Estado lo que requiere, ¿verdad, Otto?, es la participación de toda la sociedad, de todos los guatemaltecos, porque si en realidad quisiéramos una refundación del Estado, tendríamos que diseñarla de acuerdo a las necesidades del pueblo, no de acuerdo a las necesidades de esos sectores que lo que quieren es parapetarse en el poder y tener muchos años más en el poder. Otros 500 años, mira pues, aquí hay algo interesante. En aquel entonces nos dieron un golpe de Estado y el pueblo creyó que el pueblo, pues en el gobierno, y sin ir muy lejos, en el gobierno de Serrano Elías, se dio ese golpe y el pueblo creía que era un movimiento social auténtico. Y los operadores son casi los mismos los que hoy están nuevamente en ese nuevo proceso de un rompimiento. Y el pueblo va nuevamente a creer, porque es lo que los medios escritos en su mayoría han expresado, va a creer el pueblo que es como una depuración del Estado, que es un cambio de sistema, que es un cambio de forma de gobernar, pero no, es que a ellos ya se les venció su credibilidad, ya no tienen credibilidad, este sistema no tiene credibilidad, pero no quiere decir que con un rompimiento que va a ser manipulado, que ya está planificado, se dé cambio para bien del país. Es más, el temor que tienen estos grupos es el empoderamiento de la clase indígena, de la clase trabajadora, el empoderamiento que tienen los grupos sociales cada vez más organizados, el empoderamiento que se ha dado ahora a través de las redes, porque ya hay una comunicación, porque ya se está gestando un cambio popular, porque ya se está gestando un cambio social, y eso ya lo percibieron, ellos van más adelante. Estos grupos de poder manejan la inteligencia, el espionaje, manejan muchos recursos, tienen mucha gente analizando cada año, cada mes, cada día. Incluso los escenarios van cambiando, fíjate, Otto. Pero ellos sí llevan una agenda que hoy está prácticamente ya entrando a una nueva etapa, en la cual nos van a hacer creer. Por ejemplo, vemos ahí, Sandra, ayer pues tiró unos twitters donde a las 17 horas ella estaba convocando al plantón allá en la corte, en la CC, a las 5 de la tarde. Ahora, ¿por qué, digamos, ella? O sea, ¿qué sectores se oponen? Aquí les voy a contar algo y algo interesante, perdón por, tal vez me voy a desviar, pero Alfonso Portillo viene, y al pueblo de Guatemala, del interior de la República, y a todo el pueblo, les digo, Portillo viene, Alfonso Portillo viene. ¿Quién pierde con la avenida de Alfonso Portillo? ¿Quién tiene miedo con la avenida de Alfonso Portillo? ¿Quién está preparando escenarios para que cuando venga él incluso sea sometido a algún tipo de chantaje, algún tipo de chantaje político y judicial? ¿Qué sectores, quiénes son los enemigos de Alfonso Portillo? Por eso te decía que los escenarios van cambiantes, y
con una eventual venida de un personaje como el que estás hablando, cambia el panorama político. Pero entonces ellos tienen que estar preparados para cuando venga Alfonso. Pero cambia, fíjate que positivamente, si lo querés ver en forma general. ¿Por qué? Porque entonces los escenarios que teníamos se amplían y sí, este grupo que está enquistado en la Corte Suprema de Justicia obedece a esos poderes fácticos. Entonces esos poderes fácticos son los que se benefician, son los que tienen aquí otro escenario por la eventual venida de un personaje expresidente de la República y que goza de determinada popularidad. Entonces ese escenario ellos ya lo vieron, ese escenario ya lo pintaron. Entonces no beneficia que haya una Corte Suprema de Justicia nueva, nuevos magistrados. Yo creo que esto se da como jueguito de niños, que vienen y como realmente están siendo goleados, viene el patojo en la cuadra y agarra la pelota y dice mejor ya no juego, el dueño de la pelota se la lleva. Entonces casi eso estamos viendo aquí, que hay sectores, hay grupos que perdieron esos espacios y que por eso es que piden que permanezca el status quo de los magistrados actuales. Y esos magistrados sí obedecen a las órdenes. Ya también ahí la Corte de Constitucionalidad ratifica que quien debe de tomar posesión como presidente de la Corte Suprema de Justicia para este periodo es el señor Eric Álvarez. Entonces, ¿en qué estamos? En que la misma Constitución Política de la República determina el periodo para el cual están electos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y se los voy a leer aquí muy brevemente. Dice, artículo 208, periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y en las formalidades que disponga la ley. ¿Qué estamos viviendo aquí? Estamos viviendo un rompimiento constitucional del mismo ente que interpreta la Constitución Política de la República. Y también están violentando la Constitución Política de la República al dar una resolución que amplía el periodo por un día que lo amplíe. Están violentando la Constitución Política de la República, porque es claro que son 5 años en que deben de estar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Como decía Otto al principio, aquí no estamos defendiendo a candidatos, aquí no estamos defendiendo a determinados sectores, estamos defendiendo la institucionalidad y la constitucionalidad de la que goza este país, y por eso es que hoy estamos en día domingo en pleno análisis, ¿verdad, Otto? Claro. Yo creo que podríamos estar disfrutando de un rico desayuno o tal vez un momento familiar, pero yo creo que estamos llamados a ser vigilantes y a ser vigilantes de la Constitución Política de la República y sobre todo de la institucionalidad que merece este país. Claro, y es que fíjate que, miren, cuando se ven cosas, cuando se escuchan piedras, bueno, cuando se oye ruidos porque, ¿no? ¿Cómo es? El río piedras lleva. Cuando el río truena es porque piedras lleva. Miren, pues les vamos a contar. Fíjense que recientemente ya todos saben que allá están en Miami algunos personajes que han enriquecido a algunos empresarios guatemaltecos. Y pues allá está Marjorie, está Borrallo, no, yo no los conozco, no sé, pero se habla de miles de millones de dólares que han sido triangulados con empresarios guatemaltecos. Y entonces a veces vemos fortunas acá, vemos proyectos inmobiliarios sumamente grandes, vemos grandes desarrollos inmobiliarios y pareciera como que pues se les facilita todo, ¿verdad? O otros dirán que exitosos o que suerte, pero no, hay mucho dinero de ese que los mismos Estados Unidos persigue, y ante esto pues también andan buscando un secuestro de las mismas cortes. Me refiero a algunos empresarios en Guatemala que están temblando porque ya les vendrá su captura.
Lastimosamente solo les dan 8 o 10 años, pero bueno, ojalá que haya extinción de dominio para el beneficio del pueblo de Guatemala. Pero eso puede ser también parte de todos estos intereses de estos grupos, pues ahí vemos, digamos, pues también ahí hasta a Sandra, ¿verdad?, convocando para esto, pero no solamente, digamos, en este caso, hay grupos que sí utilizaron recursos y instituciones, incluso el bingotón millonario, yo recuerdo que salía en los canales de Ángel González. Es que miren, los medios también han servido, sobre todo esos medios, para triangular mucho dinero de ese dinero. Los canales de Ángel sí se han prestado a eso duro, aparte de lo que triangulan de los funcionarios públicos que coloca Ángel en el Estado, porque también tiene gente que él coloca y que le tienen que rendir una cantidad, un porcentaje alto del presupuesto de la institución en la cual él pone gente, y es palabra de rey, y eso tienen que, la cuota, esa es la cuota. Hay canales como el canal Antigua, que los recursos pues también muchas veces hay delitos, como el gerente o propietario accionista mayoritario es funcionario del Estado y ha triangulado y ha chantajeado a empresas para que se pauten en ese medio. Ante todo eso, vemos un montón de intereses y un montón de temores para controlar las cortes, porque se especula que también muchos funcionarios van a agarrar a varios pequeños funcionarios, no a todos los grandes, pero dentro de estas cortes o dentro de este proceso irán a hacer algunas cosas como para decirle al pueblo, estamos haciendo. Habrá una cacería de brujas. Hay muchas cosas que vienen ahora. Pero esto va en beneficio de generar una crisis, ¿verdad vos? Así es. Y esa crisis, después ellos mismos van a tratar de formar los escenarios para resolverlos de alguna manera. Y dentro de eso, lo que decías al principio, incluso la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, pero ¿acomodada a qué? ¿O bajo qué sectores? ¿O bajo qué intereses? Así es. Entonces, eso es lo que debemos de estar vigilantes. Entonces, la convocatoria no es legítima. No es legítima. Y entonces, ¿por qué no es legítima? Porque no tiene ese aval popular, porque no tiene el respaldo del pueblo, porque no es una convocatoria que el pueblo haya, por así decirlo, votado a favor en alguna consulta. Y es que se repite la historia, porque fíjate que acabamos de pasar el 15 de septiembre, que es gracias a nuestros próceres y que fueron los que redactaron el acta de independencia, pero fue un acta de independencia de élites, no hubo participación del pueblo. Entonces volvemos a los hechos históricos, volvemos a lo mismo. En este caso quieren adecuar la Corte Suprema de Justicia y las cortes de apelaciones, las salas de apelaciones, las quieren adecuar a su manera, pero son las élites. Sépalo usted, amable televidente, que son las élites. Nosotros no vemos a grupos de populares yendo a pedir que vaya determinado candidato y que él sea el que ejerza una función jurisdiccional. Por eso decía yo, fíjate, Henry, en los programas del viernes y el de ayer sábado, que la carrera judicial también contenga un periodo de vida del candidato de lucha social, o sea, de trabajo social. Un abogado debe representar intereses por el medio ambiente, intereses por la salud, o sea, debe de haber hecho algún tipo de trabajo, de denuncia y de incluso mostrado hasta con juicios ganados sobre aspectos que beneficien al país, a la persona, al ciudadano. Es que debemos de entender que un país se organiza por el bien común, no se organiza para que nos exploten o para que sirvamos de escalera para ciertos grupitos. El país es una sociedad en la cual todos podemos gozar de la riqueza de esta tierra, no solamente para que la exploten unos poquitititos y que otra vez se hagan otra constitución a su antojo para que cuando la lleguemos a conocer, porque esta incluso nunca se llegó a aplicar esta constitución, nunca se llegó a conocer,
Entonces, cuando vengan los cambios esos, vamos a seguir nuevamente, y te decía, habrán generaciones que nazcan con la nueva constitución y van a morir sin haber conocido y sin haber sido beneficiados de esa constitución, pero van a vivir con una supuesta esperanza de que un día el país va a cambiar. Y entonces este nuevo proceso que se está dando no es para bien, no es para cambio de beneficio común, es para simplemente entretener el empobrecimiento, la explotación, no solamente de los recursos, sino de las personas del país denominado Guatemala. Fíjate que siempre en sintonía con lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad sobre el caso de los magistrados electos, yo quisiera leer el artículo 215, y el artículo 215 de la Constitución Política de la República dice: elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte de Constitucionalidad no toma en cuenta estos artículos constitucionales que al final de cuentas son artículos pétreos, o sea, artículos que no pueden ser reformados, mucho menos interpretados más allá de la norma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad tiene jurisprudencia sobre casos similares, no le llama a resolver tendiente a una normativa que cree una nueva ley, y mucho menos que vaya en contra de lo que la Constitución Política de la República lo dice. Entonces ahí vemos el claro interés de los magistrados que integraron para resolver lo que hoy sale en los medios de comunicación, es de beneficiar a determinados sectores, es de hacer caso a esos sectores. Y sería interesante, fíjate Otto, de ver esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, qué magistrados integraron, y ver cada uno de los magistrados a qué sector obedece o a qué sector está defendiendo. Eso sería interesante, pero queda también a criterio de todos los guatemaltecos que vayamos dándole a esta telenovela, porque es una telenovela que estamos viviendo, le demos el seguimiento que esto merece y que no permitamos que una corte celestial, unido con el Señor de los cielos, empresarialmente hablando, se unan y quieran hacer de la Constitución Política de la República un rollo de papel, pero un rollo de papel higiénico, con el cual muchos quieren limpiarse y quieren dejar a un lado la norma. La Constitución Política de la República es supremacía sobre cualquier norma. Entonces, nosotros como guatemaltecos, nosotros como pueblo, lo que tenemos que hacer es defenderla a capa y espada y defenderla en el cumplimiento taxativo de la misma ley. Nosotros somos responsables en el tema del proceso de elección de magistrados, la misma sociedad civil es responsable. Los comisionados son responsables, los diputados son responsables de cómo se fue dando el proceso. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en este momento tiene la mayor responsabilidad de no resolver a favor de sectores o grupos pequeños, sino resolver a favor de la institucionalidad. Y es ahí donde nos llama la atención de que se está tratando de minar la institucionalidad, ¿verdad, Otto? Claro. Y de romper el orden constitucional. Es que romper el orden constitucional no solamente quiere decir que haya un golpe de Estado, Otto, sino quiere decir de que haya una interpretación adecuada a determinado sector de la Constitución Política de la República. Ese es un rompimiento constitucional. ¿Por qué? Porque no se está interpretando la ley y se está interpretando el marco jurídico que es la Constitución Política de la República. Claro, fíjate Henry, que se me viene a la memoria en aquel mayo del 93, cuando el Congreso nombra a Ramiro de León Carpio. Y bueno, perdón, no fue el Congreso, porque hay una carta en el libro de La Guayaba tiene dueño, una carta que se sabía que existía, esa carta
pues por una razón circuló, porque la dejó el ex procurador de los derechos humanos sobre su escritorio y un oficial del ejército la tomó cuando Ramiro asumió. En la carta, Dionisio Gutiérrez le decía que le agradecía, que lo felicitaba, que seguramente pues él no estaría en Guatemala porque tenía un viaje, pero que lo felicitaba en su próximo periodo como presidente y que le encargaba a los amigos patriotas que habían hecho un trabajo muy fuerte para esa causa. Ahí está la carta, firmada por Dionisio. No sería de extrañar que vayan a poner también, porque al final el pueblo ya odia a Otto Pérez, ¿verdad? Y a Roxana, peor. Entonces existiría una como algarabía, una fiesta, una celebración el día que se vayan o que los quiten. Pero no precisamente quiere decir que sea por el bien del país, sino que ya hay un interés, incluso ya se están barajeando los nombres de los candidatos. Curiosamente, si no será en este entonces el próximo, o sea, el procurador de los derechos humanos quien de repente pudiera asumir. Porque fíjate que ahora yo te aporto algo ahí. Es que ayer nos dieron y así esa info. Pero te aporto algo ahí. El actual presidente de la República siempre fue el jefe del Estado Mayor de Ramiro de León Carpio. Así es. Y el procurador de los derechos humanos, un poco para explicarle a la gente, ¿verdad? Y el procurador de los derechos humanos actual es el hijo del expresidente Ramiro de León Carpio. Entonces como que viniese ahí pasar la estafeta, pero de esta manera. Y por eso hay que crear la crisis a través de un acto como es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones para poder darle esa justificación a lo que viene. O sea, por eso es que es válida toda tu información, es válido tu análisis. Y lo decimos porque esos sectores sí saben cómo barajar y saben cómo llevar cada uno de los escenarios y cumplirlos a cabalidad, de acuerdo a los tiempos constitucionales, de acuerdo a los tiempos en los que se pueda dar la elección en el próximo año, elecciones generales. Entonces ellos sí lo diseñan, ellos sí están constantemente todos los días viendo las fechas específicas y los días para cada evento. Así es, miren, les vamos a contar más aspectos a todo el pueblo de Guatemala, porque estamos hablando de esto y pareciera una locura. Sabemos que a mucha gente no le interesa, pero solo queremos dejar una constancia también, que lo dijimos, que se denunció, que se comentó. No es casualidad, todo esto está programado. Somos una voz de alerta. Así es, y si llegara a pasar, la única reserva moral que tiene el país son el pueblo del interior de la República, son los campesinos, son los defensores de la naturaleza, de los derechos de la vida, son las comunidades agrarias, son las comunidades, las cooperativas, que no caigan en este juego incluso esas comunidades, pero no es para el beneficio de Guatemala. Estamos a las vísperas, si así lo quieren ver, o estaríamos, de que se aprobase la ley de desarrollo rural. ¿Quién no quiere que se apruebe la ley de desarrollo rural? ¿Quién no ha querido que se apruebe una ley de aguas para que las hidroeléctricas respeten a las comunidades, para que paguen por esa agua que retienen, o por esa agua que utilizan, o por esa agua que desvían, o por esa agua que incluso amenaza a ciertas comunidades por algún tipo de tragedia, que se dan los accidentes? Ninguna de las represas está garantizada para que no falle, en cualquier momento colapsa cualquier cosa. Entonces, todo esto que decimos es precisamente para que conozcan y para que sepan y que estén advertidos de qué es lo que espera al pueblo de Guatemala. Mi mayor preocupación es, Henry,
que los explotadores de los recursos, más bien del patrimonio, de nuestra reserva de riqueza, oro, plata, níquel, titanio, magnesio, petróleo, incluso agua, esa cantidad de valores, lo que pasa es que no, es un valor intangible, es un valor bueno, incuantificable también. Ese valor puede ser de lo más grande. Vamos a escuchar a Julio César del Valle, que nos está haciendo una llamada a nuestro gran hermano y compañero Julio César del Valle, que fue víctima ya de este gobierno, por cierto. Así es de que, y vamos a continuar con ese mensaje. Julio César, buenos días. Buenos días, Julio César. Si querés, lo traes acá. Sí, tenemos ahí. Vamos a hacer una operación. Vamos a es que está directo al teléfono celular. Muy buenos días. Buenos días, Julio César. Es un gusto saludarte. Buenos días, hermano Otto. Compañero, estoy fuera de la capital de la República y hasta este momento pues vi el programa. Estoy totalmente de acuerdo en el análisis que estás haciendo tú y tu colega, muy atinados, en que estamos frente a la legalización de una dictadura para justificar precisamente el que continúen las personas que están frente al desgobierno y se pongan ya abiertamente a las órdenes de la oligarquía que está repitiendo el escenario de la época de Jorge Serrano y casi son los mismos personajes, ¿verdad? Lo peor del caso es que ahora, como no tenemos prensa libre auténtica, no tenemos medios de comunicación auténticos, nuestro pueblo está desinformado. Pero lo que se dio ayer en la tarde en la Corte de Constitucionalidad podría ser prácticamente un golpe de Estado técnico legalizado, tristemente, por la institución que debería de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República. Y esperar que hubieran, por ejemplo, algunos líderes o algunos personajes que pudieran salir al frente de este rescate, es triste decirlo, porque, por ejemplo, al mencionar al Procurador de los Derechos Humanos, recordemos que él está prácticamente maniatado, está secuestrado, dijéramos, porque fue puesto por la persona y por las entidades que en la época de Ramiro de León Carpio estaban a su cargo de seguridad, ¿verdad? O sea, ahí hay una gratitud, una factura, de la cual el Carche, como le decimos al hijo de Ramiro, no puede pagarla totalmente. Así de que entonces, lamentablemente yo estoy fuera de la capital, porque me encantaría mucho estar ahí contigo para que analicemos esto, y eso sí, alertar a las verdaderas fuerzas vivas de la nación, que estemos muy atentos para este nuevo engaño de las fuerzas oscurantistas, de las fuerzas poderosas y adineradas relacionadas con el narcotráfico, ¿verdad? Que quieran justificar una dictadura legalizada. Muchas gracias. Gracias, Julio César. Gracias. Pues fíjate que en sintonía con lo que dice Julio César, la Corte de Constitucionalidad viene a ser la única responsable de lo que pueda suceder o que pueda acontecer en el futuro de este país, porque al final de cuentas la estamos tomando como que el órgano máximo de la interpretación de la Constitución Política de la República. Y es que así es, y la misma ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad no lo dice interpretación extensiva de la ley, el artículo 2. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y las defensas del orden constitucional. Y en el artículo 3 lo dice más claro, supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala
prevalece sobre el derecho interno. ¿Qué pasa con este proceso de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones? Lo que sucede es que todo el proceso ha sido viciado, desde la conformación de los listados, desde la actuación de las comisiones, desde lo tardío que la sociedad civil organizada reclama un acto. Una supuesta sociedad. Así es, por eso una sociedad civil, entre comillas. Porque Helen no representa esa sociedad civil, yo no me siento representada por esa señora, te lo digo con toda sinceridad. Entonces, la sociedad civil organizada, o la sociedad civil entre comillas, se tarda también en reclamar un acto. Entonces, viene el Congreso de la República y resuelve apresuradamente. Entonces ya hay una responsabilidad o una corresponsabilidad de todos en este proceso. Y además de eso, hay una mala interpretación de la ley de comisiones de postulación. Hay relatividad en la interpretación de la ley, se elige a los magistrados y ahora caemos en este acto precisamente ante la Corte de Constitucionalidad. Y es la Corte de Constitucionalidad la responsable de la crisis o de la situación que se pueda derivar de estos amparos que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad. Y es por eso que vemos que en cuanto a los errores, podemos ir creando el Estado de Derecho, pero de los errores también muchos sectores pueden aprovecharse para hacer un rompimiento constitucional y generar los escenarios que ellos quieren, para su beneficio y para perpetuarse en el poder. Entonces, sí creemos, Otto, de que el ámbito político, en cuanto al proceso de elección de los magistrados, no permitió esos plazos, esos periodos de impugnación. Todo fue tan a la ligera, todo fue tan rápido, que no se cumplieron esos plazos de impugnación, porque tal vez hubiese habido en el momento de que las comisiones de postulación tenían los listados, las impugnaciones hubiesen sido efectivas, o en el momento de que llega el listado final al Congreso de la República, hubiese habido tiempo para que la sociedad no organizada, sino que la sociedad civil real, pura de este país, hubiese también dado las impugnaciones a determinados candidatos. Sin embargo, vician todo un proceso para llegar precisamente a que la Corte de Constitucionalidad resuelva, siente jurisprudencia y pueda abrir la puerta a otras situaciones de violación a la Constitución Política de la República. Claro. O sea, es grave, cuesta a veces entenderlo, pero es grave que el máximo ente que interpreta la Constitución Política de la República esté resolviendo de esta manera y esté creando jurisprudencia a través de resoluciones con un contenido que pareciera que están legislando otro. Claro, fíjate Henry, que 3 antecedentes hay así recientes de la CC respecto al tiempo de funciones que han rechazado. Por ejemplo, el de Amílcar Velázquez Zarate, del 2010, este año hubo 2 ya. Está el de la fiscal Claudia Paz y Paz, que no se le dejó un minuto más en su puesto. Y también está el de Nora Segura, que le dijeron que tiene que dejar su cargo este mes. Este mes, sí. Entonces, ¿cómo ahora la CC viene y, por ejemplo, Gabriel Orellana dice que sí es posible porque en el tiempo de Ramiro de León Carpio dice que la CC resolvió a que ahí sí? Pero fíjate que en el tiempo de Ramiro de León, o sea, pero al final sí le echa la responsabilidad a la Corte de Constitucionalidad. O sea, él es un constitucionalista de muy renombre, sí, y él dice la prórroga es válida, pero al mismo tiempo, al final le dice a la Corte de Constitucionalidad que son responsables de lo que están resolviendo. Así y es que, miren, les vamos a contar algo para ir terminando el programa. Al final, la próxima elección será igual, tal vez un poco más conservadora, en el sentido de más reservada en sus actos, van a ser un poco más reservados, los medios van a estar ya más estabilizados, más calmados, y ya no van a ser tan drásticos y tan rudos con esta elección. Hubo muchas cosas, como haberle tomado fotos a expedientes, como haber resuelto, que muchas cosas pudo haber sido, incluso, bueno, qué sé yo, el cuate que le tomaba fotos dijo que para resolver en su casa,
etcétera. Pero bueno, lo que sí les queremos decir, amigos, es que al final van a ser los mismos actores, el mismo Congreso, si es que no hay un rompimiento, ¿verdad? Bueno, el rompimiento se puede dar, pero si es que no hay un golpe por las armas. Es que ese es el golpe que andamos preveyendo en este aspecto. Es lo que se puede ver. Miren, si en su momento esto se pudiera llevar a cabo, prácticamente estaríamos en las vísperas de un cambio que no podemos tolerar con estas violaciones flagrantes, pero el pueblo de Guatemala tiene la gran posibilidad de que no se dé este tipo de violación. Si el pueblo, incluso si hay tiempo para el 20 de octubre, el día lunes, a manifestar nuestro rechazo a todas estas actitudes irresponsables de los grupos de poder económico, político y judicial en Guatemala. El 20 de octubre es importante que el pueblo se dé cita a las 9:30 de la mañana en el Parque Central, y los que quieran marchar y caminar de la 40 calle de la Avenida Bolívar para el Parque Central, nosotros vamos a estar en el Parque Central esperando a toda la clase trabajadora. Fíjate. Lo que sí es que, regresando al tema de este posible rompimiento, no va a variar en nada los que asuman las nuevas salas. No va a variar en nada la conducta de los magistrados electos, si es que hubiera ese rompimiento. ¿Por qué no va a variar en nada? Porque es un pueblo que está separado, que es un pueblo que está indiferente ante la crisis que estamos viviendo de hace años, porque es un pueblo que todos se lo resuelven, entre comillas, porque al final no es que se lo resuelvan, sino que son más años de imposición, son más años de represión, porque el pueblo no ha asumido su papel de soberano, porque el pueblo no ha asumido su responsabilidad como ciudadano. Es que es momento ya de asumir la responsabilidad, es momento ya de pronunciarnos, es momento ya de practicar, de activarnos, de movilizarnos. Ya es momento de que el pueblo empiece a manifestar su rechazo a todo este abuso, porque de lo contrario, sean electos los que quieran ustedes a través de cualquier universidad, a través de cualquier comisión de postulación, van a seguir abusando de un pueblo que está silenciado, de un pueblo que está escondido, de un pueblo que está sumido por el temor, por el terror. Sabemos que el terrorismo lo han aplicado duro, y si no, miren esos miles de pilotos muertos. Eso no está más claro que es terrorismo social. Es que se está creando... Es la forma de mantenernos en miedo. Se está creando un ambiente propicio para que la gente vea la necesidad de la refundación de un Estado. Pero la refundación de un Estado, ¿a favor de quién? A favor de estos sectores. Y por eso es que, si me permitís, voy a dar lectura a un título de la revista de análisis de Realidad Nacional de INUSAC, que dice: cuando las élites intelectuales deciden, al menos 6 poderes de contrapeso del Estado son moldeados desde las universidades y los colegios de profesionales a través de las comisiones de postulación, donde los abogados tienen un peso abrumador, ideadas para restar discrecionalidad a los partidos políticos. Esas comisiones son redes tejidas por intereses fácticos y adquirieron tal relevancia que todos, incluyendo gobierno y partidos políticos, luchan por controlarlas. Estas comisiones de postulación nacen y se inspiran en la forma de hacer gobierno de Ríos Montt. Esto fue en 1982-1983. Aunque el Estatuto Fundamental de Gobierno concentraba todos los poderes del Estado en el presidente, Ríos Montt creó el Consejo de Estado como órgano asesor integrado por representativos de la sociedad, una expresión típica de un Estado corporativo. Igualmente, la Constitución Política de República de 1985 define un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, en el que el pueblo delega para su ejercicio la soberanía en los 3 poderes clásicos del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero a la vez, estos organismos debían fundar otros poderes de contrapeso que a la postre
han resultado mayores usufructarios de la soberanía, como lo es la Corte de Constitucionalidad, una suerte de oráculo de la Carta Magna. O sea, le estamos dejando a la Corte de Constitucionalidad ese superpoder que ahora ellos resuelven antojadizamente, sin observar y sin interpretar la Constitución Política de la República como todos los guatemaltecos lo merecemos. Claro, entonces que la Corte de Constitucionalidad sea la que elija jueces, presidentes, diputados y bueno, y que también ponga los porcentajes de impuesto en el oro, el petróleo y quién será beneficiado. Y bueno, nos vamos a despedir. La única reserva que tiene el pueblo de Guatemala, la reserva moral, es la gente del interior de la República. La gente de la capital está muy atemorizada, y también la del interior, pero solo ustedes, amigos, de verdad tienen al final mucho que darle al país. Nosotros como medio de comunicación hemos tratado de aportar lo más que podemos. Hemos denunciado a los sectores más temerosos del sistema de Guatemala. Incluso hasta dicen que de alguna manera somos antiempresa, cuando en realidad estamos a favor de la libre empresa, de un libre mercado, regulado siempre por el Estado, pero no con privilegios para unos pocos, sino con oportunidad de inclusión para las mayorías. Entonces apoyamos la libre empresa, apoyamos todo lo que implique desarrollo y empleo, claro que sí. Pero para terminar, quiero invitar al pueblo de Guatemala a que asistamos este 20 de octubre, porque fueron 10 años de progreso, de desarrollo, y a la vez les vamos a dejar un documental que ayer me llegó, pues está en las redes, y es cuando la CIA, los Estados Unidos, dio el golpe de Estado, y para eso generaron incluso una estrategia también para dar ese golpe de Estado en Guatemala. Le mintieron al mundo, le dijeron que el comunismo ya se había apoderado de Guatemala, cuando en realidad, y que los rusos ya estaban acá, y en fin, pues yo no he visto una letra rusa escrita, hasta hace poco que conocí al embajador, hace unos 3, 4, 5 años de Rusia, que primera vez que veo pues gente de ese país, y ahora pues que está por allá también en el nororiente. Pero les vamos a dejar ese gran documental histórico sobre esa intervención, y no es que ahora nos estén quitando el futuro, simplemente nos están dictando la plana y están abusando de la riqueza de este país. Así es de que hay similitud en los hechos. Vamos también a seguir transmitiendo el documental de la Embajada de España para que se conozca cómo actúan los poderes fácticos, cómo mienten, cómo son de hipócritas, cómo mandan mensajes al pueblo de Guatemala. Y fíjate vos que yo solamente quiero hacer reflexión sobre una frase de Albert Einstein que dice: la paz no se logra por medio de la guerra, sino con el razonamiento. Y es precisamente el ejercicio que hemos hecho hoy, para que ustedes, amables televidentes, también allá en su casa dialoguen, platiquen, analicen y tengan su propio criterio. Porque muchas veces nos llega suficiente información por los medios de comunicación convencionales y también por las redes sociales. Sin embargo, está en nosotros hacer un tamiz y tener nuestra propia opinión y valorar nuestra propia opinión para tomar una decisión. Y la mejor decisión es que el próximo año vamos a tener ese poder en nuestras manos, que es elegir a nuestros próximos gobernantes, y ojalá no nos equivoquemos. Y yo le agrego a esta frase de Albert Einstein que debemos de estar llamados a generar una revolución, pero no una revolución con armas, sino la revolución de la inteligencia que permita al guatemalteco nuevos derroteros en este país tan lindo, que no se merece que un poco o un poquitito de gente quiera decidir sobre la mayoría. Claro, la revolución de la participación. Los dejamos entonces. Aparte, recuerden, si la Corte le da nombramiento como presidente a Eric Álvarez de la Corte Suprema de Justicia, recordemos que todo lo actuado será nulo. Cualquier resolución que se dé
durante ese periodo será nula. Que tengan un feliz día, disfruten este documental histórico donde cambia el futuro del país luego de esa invasión de Estados Unidos. Gracias. Órdenes ilegales y el derecho de resistencia. Ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de sus derechos y garantías constitucionales. Es la facultad inherente de los ciudadanos a no soportar lo injusto, en especial el ejercicio despótico del poder. Es la respuesta extrema de los ciudadanos ante la violación de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades y debe de manifestarse en forma pacífica. El Estado no tiene derechos, sino solamente ostenta autoridad, cuyo ejercicio debe sujetarse siempre a la ley. Los ciudadanos, al amparo del derecho de resistencia, quedan habilitados para desacatar o repudiar órdenes, acciones y omisiones ilegítimas emanadas de la autoridad. El objetivo principal de la desobediencia civil es traer cambios en el orden social y político que beneficien la libertad de los ciudadanos. Varias fases en esta historia. Durante los años 50 la CIA tuvo grandes éxitos en derrocar los gobiernos de Irán y de Guatemala por su nacionalismo. Años después van a caer otros y vamos a tener, ¿verdad?, todo el panorama militar que vamos a saber y toda una política exterior norteamericana que aupa más bien las dictaduras militares en detrimento de la democracia en América Latina a favor de sus intereses de seguridad nacional y en su combate contra el comunismo. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables. Jacobo Arbenz Guzmán implementó una carretera hacia el Atlántico, la cual sustituía al ferrocarril de las bananeras. Repartió algunas tierras ociosas a los campesinos y eso lo interpretaron desde la United Fruit Company como una amenaza a las grandes extensiones de terreno que ellos habían acaparado en el país. En una política de dignidad nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company. Con la reforma agraria estamos liquidando los latifundios. Pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano, Allen Dulles, era nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia. Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región. Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, la Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. El presidente Eisenhower declaró que los acontecimientos de las últimas semanas en Guatemala preocupan mucho a Estados Unidos
De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio. In other words, the Arbenz regime was not a Guatemalan government. It was a foreign government controlled by foreigners. En solo un mes se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos. Se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Estas medidas, dijo, están fundidas en el mismo molde que el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita del comunismo. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. La Operación Éxito logró su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras, a la que llamaron Voz de Liberación, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones. La Conferencia Panamericana celebrada en Caracas es un buen ejemplo de la forma en que actuaban los tentáculos de la CIA desde Venezuela y el uso que Washington le daba a la diplomacia internacional. Se sabía que los gringos estaban preparando la invasión de Guatemala y que la Conferencia Panamericana era como el preámbulo ideológico de aquella operación. En Caracas se celebra la 10ª Conferencia Interamericana. Encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente, y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América. Endanger the peace of America. Vino exclusivamente a Venezuela a obtener una resolución de la 10ª conferencia señalando que Guatemala era un gobierno comunista, legitimando, digamos así, una intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Guatemala. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge you. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Con la complicidad de la Conferencia Panamericana, la Operación Éxito entraba en su fase final. Sí, hay muchos estudios y hay mucha información difundida en relación a que fue el gobierno de los Estados Unidos el que intervino directamente con mercenarios desde Honduras para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación, dirigida por el oficial de la CIA Tracy Berns. Bajo el Tratado de Asistencia Recíproca, los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión. El dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA. Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística. Hoy a las 16 horas, aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala, ametrallando edificios gubernamentales, viviendas particulares y bombardeando bases militares. Mientras caían las bombas norteamericanas, el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot. But as a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Pero con el paso del tiempo,